¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de periodismo en plural. Hoy vamos a platicar ¿con quién? Con Guillermo Velasco, que nos acompaña esta noche. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Trini, muy buenas noches. Augusto, Gabriel, Esperanza, un placer saludarles en esta noche de lunes. Esperanza Romero. Muy buenas noches a todos, Trini. Buenas noches. Me encanta que hoy nos acompañan mayoritariamente varones. Así es, bendita entre una nosotros. mesa paritaria. Sí. Casi paritaria. Ay. Gabriel Torres. Hay antes de empezar con la discusión. Muy buenas noches a todos. Gracias. Hola. Augusto Chacón. Trini, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todas, a todos. Guillermo, Esperanza, Gabriel, qué privilegio. Gracias. Hoy hablaremos sin duda y lo ponemos sobre la mesa la discusión sobre lo sucedido en Guerrero. Son varios los municipios, sin duda estamos muy enfocados también en la gran tragedia que se ve todos los días, que se puede palpar en Acapulco. Hablaremos del Fondo Nacional para Desastres Naturales y cómo es que las autoridades han podido o en lo que han podido sacar adelante a este puerto. También el día de hoy se registra como candidato al gobierno de Jalisco Pablo Lemos, alcalde de Guadalajara con licencia. Hablaremos, por supuesto, de este juego político en el Estado. Y por último, la crisis en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Han renunciado quienes eran sus consejeros ciudadanos de esta comisión y vamos a ver en qué punto se encuentran justo los derechos humanos en México. Y partimos justo con esto, la situación que comenzó el pasado martes por la noche y durante la madrugada cambió en 12 horas de manera repentina, de una tormenta tropical a un huracán categoría 5, impactando las costas de Guerrero, dejando hasta el momento oficialmente aproximadamente 47 personas muertas, que igual la cifra se va a ir modificando conforme pasa el tiempo. Así que fue sin duda, Esperanza, y comienzo contigo, un golpe tremendo para habitantes de Acapulco y de otros municipios en Guerrero. Un golpe tremendo y un tema que tiene varias aristas muy interesantes por abordar. A mí me gustaría comenzar con seguir en el punto de hacer un llamado de la conmiseración, del ponernos en los zapatos del otro y de dar ayuda. Y ayuda de lo que en estos momentos quienes están haciendo el acopio, encabezados principalmente por la Cruz Roja Mexicana, de aquello que están pidiendo, latería, principalmente atún, algunos alimentos con abre fácil, ya no medicinas, ya no agua embotellada, pero el que se esté difundiendo información a través de redes sociales y en grupos de chat, que a mí me ha llegado por diferentes vías, acerca de malos manejos, situación de aprovechamiento de algunos que son oportunistas, que están buscando la manera de llevar agua a su molino. Creo que lo importante en estos momentos donde ahorita la cifra de muertos va en 45, de desaparecidos en 47, no es eso, es el tamaño de la tragedia y las condiciones desesperantes de muchos que caminan kilómetros para conseguir alimento. Yo el llamado que haría es que no se desanimen por lo que puede difundirse, porque también hay información tergiversada. Hay manipulación. Me he encontrado para sorpresa grupos en donde dicen es que el ejército quiere colgarse la medalla y está haciendo el acaparar estas labores de distribución. Es que desapareció el Fondem y en ese manejar información así tan a la ligera es donde viene la desinformación. El Fondem desapareció como tal, como fondo, como instrumento financiero, sí desapareció. Y no solo el Fonden, 108 fideicomisos más en octubre de 2020 se desaparecieron. El argumento del gobierno de la 4T es que había en general malos manejos. Cubrí 9 años el sector privado, los expertos en manejo de recursos me dijeron, ¿quieres ocultar algo? Mételo en un fideicomiso. Estoy convencida que es la mejor manera para robar, tener un buen fideicomiso. Agrégale la tragedia, donde la premura, la urgencia, te hace comprar, como lo dijo en su momento el presidente cuando desapareció este fondo como fideicomiso, porque el programa como tal sigue operando. ¿Cuál fue? Dice, hay mexicanos, empresarios que se están enriqueciendo a costas de sus negocios con gobiernos que nos antecedieron, vendiendo a precio de oro catres y láminas. Y esa fue su primera motivación para decir se acaba el fondo, pero no puede desaparecer un programa de atención a la población en situación de desastre. No, y menos en una situación como la que se encuentra Cuando desaparece el Fonden, Trini, creo que este es un dato también relevante que vale la pena traer a colación.
dice la Auditoría Superior, revisé los últimos 5 años, en todos hay malos manejos. Hubo una robadera, dice el presidente, lo ponen. Si tú quieres, lo adjetiviza de otra manera. La caja grande, no era la caja chica. Pero es cierto, analiza caso por caso, huracán por huracán. Vete a los datos que encontró y que documentó y que no se pudieron solventar como observaciones por parte del brazo fiscalizador federal, la Auditoría Superior de la Federación. El Fonden, cuando el presidente desaparece como tal, el fideicomiso, la manera de operar, había en caja 6,000 millones de pesos. Los opositores, los detractores, que estamos en un país cada vez más polarizado, esta es una fabulosa oportunidad. Pandemia y ahora un desastre como esto de decir, la ayuda no va a llegar por culpa del obradorismo, por culpa del presidente. Porque no hay el dinero. ejército está controlando todo y está la gente terrible. Se destruyeron el 80% de los hoteles, de la infraestructura hotelera se resultó dañada, el 87% de la población en Acapulco es damnificada en el sentido de que presentó pérdidas. El tamaño de la tragedia es enorme y enorme es de ese tamaño el reto. Pero contra esos 6,000 millones en caja del Fonden había deudas. Si se trataba de repartir, pues habría que repartir 21,000 millones de deudas de esas compras injustificadas, indebidas, a sobreprecio, que, pues, ¿cuál licitación? ¿La urgencia? De entrada, adjudicación directa. Y así se vino manejando el recurso, de una forma dispendiosa, en lo más vil que tenemos los seres humanos, que es cuando hay que sacar lo sublime, la solidaridad, el apoyo, la ayuda, es cuando algunos pues sacan, y en este caso principalmente la clase política, saca la oportunidad de enriquecerse. Y Augusto Chacón, con lo que menciona Esperanza, creo que hay que también resaltar estos saqueos, ¿no? Donde la población, en lugar de saber que lo que requiere o va a requerir en un momento es la reactivación económica, es lo que menos les importa, ¿no? Mantener sanas y salvas a las empresas que en algún momento otorgaron o dieron justo esta actividad económica para el puerto, en específico hablando de Acapulco. Sí, esa es la magnitud del desastre. O sea, no solo se perdieron vidas, que es lo primero, se pierde la posibilidad de que 800,000 personas trabajen. Por lo pronto ya podemos anticipar que la temporada alta para Acapulco de diciembre está perdida, que no va a haber turismo, y eso para esa zona, para esa región, es de por sí una catástrofe, un huracán de otro tipo. Que el país no tiene un fondo para recurrir y echar mano de manera pronta, eso es real. No existe el Fondo Nacional para Desastres Naturales, se consumió, queda una partida presupuestal de 11,000 millones de pesos que no alcanza para gran cosa, pero el que se vuelva partida implica que tiene ciertas reglas que no tenía un fideicomiso. Me parece que si de vilezas hablamos, la vileza es descubrir tanta corrupción y no tener a ningún corrupto señalado. Es una vileza de similar característica. Si de veras se descubrió todo eso, que no lo dudo, si de veras estaban todas esas licitaciones a favor de unos cuantos, ya deberían estar los procesos corriendo, y el hecho es que no están corriendo. Y concretamente podemos saber que no hay el dinero que se necesita. Por lo pronto, la primera estimación son 15,000 millones de dólares, 5 años para recuperar Acapulco al nivel que tenía antes del huracán. Y sí, estamos enfrascados en el debate político de si esto marca la cuarta transformación y le pone un signo altísimo al modo de gestionar la administración pública, o si esto es a favor de la oposición, etcétera, etcétera, cuando el desastre que tenemos que atender ahí es primero. Y uno de esos desastres es el Estado mexicano y sus instituciones. Porque Acapulco no solo eran los turistas, Acapulco era un centro también del crimen organizado. Eso va a provocar un éxodo, porque no hay dinero en Acapulco. Todo el crimen organizado que estaba sentado ahí desde hace mucho tiempo, ¿qué va a hacer? Por supuesto, la gente ve por sí misma. Eso era previsible. Se necesitaba una contención de las fuerzas de seguridad para evitar que la desesperación llegara más al grado de llegar a este punto, que cada quien sienta que está a sus propias uñas. Cada salida del presidente a medios ha sido para decir: mañana nos vamos a reunir, el lunes nos vamos a reunir, lo de hoy es que se va a reunir el miércoles,
Y la gente no necesita saber que se van a reunir, necesita ver las cosas concretas ahí. Sería bueno tener al general secretario de la Defensa Nacional transmitiendo desde la zona del desastre, no en Palacio Nacional, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Creo que esos gestos se vuelven muy importantes y a final de cuentas todos estos gestos significan no hay dinero, con todo y que el subsecretario Llorio dice no va a haber limitaciones para Acapulco, va a haber por supuesto limitaciones, porque el presupuesto tiene un límite natural. No pueden mover las partidas así como así. Estamos a punto de pedir 2 billones de pesos prestados para gasto corriente. No nos pueden decir que hay presupuesto limitado, que van a tomar de otras partidas, sí, pero eso van a limitar otros asuntos para no limitar a Acapulco. Se necesita lo que apenas parece que va a suceder el miércoles, iba a suceder, está sucediendo ya, sucedió ya en la tarde, empresarios, Banco de México, la Asociación de Banqueros, de Aseguradoras, porque también para las aseguradoras es una catástrofe. 63% de los edificios hoteleros en la costera Miguel Alemán están destruidos. Eso también invita a que repensemos Acapulco, que era un desastre ambiental y un desastre social y un desastre de seguridad pública y un desastre con las instituciones del Estado. 120 instituciones de salud también con daños, cuando sabemos que el sistema de salud pues no atraviesa su mejor momento, Guillermo. Mire, yo, bueno, lo primero, reiterar también la solidaridad con las personas que están sufriendo en presente este momento tan duro en Acapulco. Eso es lo primero. Las víctimas, las familias que perdieron a un ser querido, los desaparecidos. Después, efectivamente, me parece que políticamente muchos quieren lucrar con esta circunstancia. En el gobierno y en la oposición también hay que decirlo. Y coincido con Esperanza. Este es un momento de solidaridad, de seriedad. Claro, el presidente de la República también coincido plenamente con Augusto, que no han... es decir, han hablado mucho, pero efectivamente desde el aeropuerto que señalaban la corrupción en el aeropuerto de Texcoco, pues efectivamente no hay detenidos. Ahí coincido plenamente con este tema. Pero volvamos al asunto de Acapulco. Me parece que aunque el presidente diga que no va a haber límite en la inversión, hay un límite muy claro. Si sumamos esta cantidad que decía Augusto, de estos 11.758 millones de pesos, hay un adicional de 450 millones por un seguro contratado, pero en todo caso no serán más de 20.000 millones. Y es interesante porque esto hay que ver el momento presente de la emergencia, que significa hambre, falta de empleo, pillaje, cuestiones insalubres. Todo esto es cierto y es la emergencia, pero hay que pensar en la perspectiva de mediano y largo recorrido, de dónde va a salir el dinero para levantar justamente Acapulco, porque efectivamente está devastado, no solamente Acapulco, algunos municipios en el estado de Guerrero. A mí me hacía pensar en algo interesante, cuando el sismo del 85, que azotó puntualmente a la Ciudad de México, ¿qué sucedió en aquel momento? El gobierno del presidente de la Madrid, era entonces el presidente de México, quedó absolutamente pasmado, la ayuda se detuvo en las aduanas y hay que decirlo, aunque no basta ese tema, pero fue la sociedad civil organizada la que hizo el planteamiento más categórico para levantar no solamente a la Ciudad de México en su construcción física, sino la reconstrucción moral de la Ciudad de México. Y se creó el Centro Cívico de Solidaridad por 3 instancias fundamentalmente. La Cruz Roja, que hoy sigue siendo la institución más creíble y más confiable en esta emergencia. En segundo lugar, fueron las universidades de México, es decir, hay que reconocer que los universitarios se pusieron en pie de guerra en positivo, si se me permite la expresión, para contribuir al levantamiento de la Ciudad de México. Y en tercer lugar, los empresarios del país. Entonces hay que decir que también aquí no va a bastar, tendrá que haber un plan Acapulco contundente y determinante, porque si bien es cierto que se requiere el apoyo, desde luego, del gobierno federal y del gobierno estatal y todas las instancias de gobierno, a final de cuentas tendrá que haber una integralidad para rescatar este tema que es tan terrible. Yo sí creo en todo caso que es una... A ver, no podríamos culpar a Morena y al gobierno del huracán, eso sería un despropósito político de enormes dimensiones, pero sí del no haber, de la prevención que no hubo. Si hay señales inequívocas de que no se actuó con la diligencia y pertinencia de lo que ya se veía venir, efectivamente fue un tema terrible, pero me parece que hemos visto episodios en el pasado en donde se actuó a priori de mejor manera, y ya en la catástrofe incluso me atrevo a decir que el gobierno del presidente de la Madrid actuó mejor con todas sus limitaciones, y el propio gobierno del presidente Peña Nieto, respecto, me parece, a un gobierno que ha aprovechado este tema. A ver, el presidente en medio de la tragedia presumieron en la mañanera su popularidad.
Esto habla de una indolencia terrible, una profunda insensibilidad, y lo que se presumió fue la foto del jeep atascado, que creo que es un buen símil de lo que pasa en este país, con el capitán ahí al mando, esto que no puede caminar, pero me parece que la ayuda tiene que ser de otra manera, la contundencia de estar ahí, de operar, más que de estar aprovechando para golpear políticamente, porque el que ha golpeado más es el gobierno de la República. De hecho, tú mencionas este grupo, pero también las unidades de protección civil del Estado surgen a partir del terremoto de 1985 y justo todo este esquema que sirve justo para hacerle frente a estos eventos. Con toda y esta experiencia que se tiene desde ese año, desde el 85, se tardó toda esa infraestructura en responderle a Acapulco específicamente. No sé si la madrugada del miércoles que se detectó que era categoría 5 y que se sabía de la vulnerabilidad del puerto, era para que el día siguiente, o sea, todo el miércoles se hubiera notado el movimiento que no hubo. Sí, claro, la respuesta es sí, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos experiencia en desastres naturales relacionados con movimientos telúricos, pero los desastres naturales derivados de un huracán categoría 5, no quiere decir que no hayan ocurrido en México, pero son, digamos, mucho más esporádicos y extraños en nuestro país. Lo que sí es cierto es que en territorio norteamericano, nuestros vecinos del norte, esto es el común denominador. Cada temporal de lluvias terminan con un huracán en alguna de las partes y tienen protocolos muy afinados de toda la vida, de toda la vida. Si algo queda de manifiesto, como en el terremoto de los 80, es que México no tiene afinados sus protocolos, a pesar de tener unos litorales tan amplios, y que ahora, con esto que se ha dicho también muy bien por los científicos del calentamiento del agua, la noche de ese fatídico martes, el agua tenía 4 o 5 grados más en promedio de temperatura, lo que generó el agua del mar, sí, lo que detonó ese cambio a nivel 5, y efectivamente los científicos sabían qué hacer. Pero Trini, también hay otra cosa que nos pasa mucho en México, y no tiene que ver con signos, es como el común denominador. Siempre a los grupos de poder, llámese empresariales, de gobierno y de los diferentes signos, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones de prevención. Todo el mundo piensa en lo que me va a afectar una medida de prevención en los siguientes 2 horas o en los siguientes 2 días. Es decir, cuántas habitaciones de hotel dejaría de vender, y entonces me la juego a ver si llega o no llega como dicen que es. O sea, realmente si hay una resistencia en general respecto de las medidas de prevención. No somos un país acostumbrado a tomar medidas de prevención. Tema número 1. El tema de la gestión del gobierno, ¿para qué le agrego más? Yo creo que ya dijeron todo. Efectivamente, este gobierno no se ha caracterizado por tener planeación, por tener capacidad de respuesta rápida, pero sí quisiera hacer una presión respecto de los números que se han dicho acá. A ver, el Programa Nacional de Desastres Naturales experimentó un recorte del 21%, pasó de 17,000 millones de pesos a 13,568 millones de pesos. Desde ahí hay una mala decisión. Es decir, bajar tanto el Fondo de Desastres Naturales es como pensar que en México no ocurren los desastres y ahora están viendo todo lo contrario. No, estos fondos están ahí porque en efecto son hechos que no se pueden prever, pero eso no quiere decir que no van a ocurrir, ¿no? Y en Estados Unidos lo tienen cada vez más claro. Segundo asunto, el fondo no se ha liquidado. Es decir, inició el proceso de extinción, pero va en un 43%. Un fideicomiso no se puede extinguir en un año. No es algo que puedes borrar del mapa en un año. Los datos oficiales muestran que va a la liquidación en un 43%. De forma que el gobierno federal dice que hay en este momento 18,213 millones de pesos disponibles en la partida especial más lo que le queda al fondo para aplicar ahí, más lo que venga del famoso seguro, que bueno, eso no lo puedes contar dentro de un fondo del gobierno. El seguro es el seguro, ¿no? Ahora bien, el tema de la rapiña y el control, yo creo que eso sí es responsabilidad exclusiva de la autoridad. Si la autoridad, ante una circunstancia de esas, la desesperación, el caos y también la mala fe,
Es decir, porque ahí había gente que se está robando cervezas y vino. Televisores. Pues eso no es por hambre, ¿verdad? Ahí lo vimos en las fotos. La diablura total. También hay muchísima mala fe en eso. Bueno, pero eso ocurre también en el primer mundo. No quiere decir que nosotros seamos los incivilizados. Pues lo vimos en California, ¿no? Claro, Esos últimos totalmente. meses, semanas, ¿no? Si el gobierno se retira de las calles, si la autoridad se retira de las calles, eso pasa. Y no en el caso de un huracán, en Estados Unidos les ha pasado hasta por festividades masivas, pierden el control de la calle justo en estos días, y vienen los saqueos. Y eso ha pasado en Nueva York, ha pasado en Los Ángeles, ha pasado en Chicago, ha pasado en las principales ciudades de un país que presume del orden. Porque lamentablemente esa es la condición humana que luego sale y afloran también las peores, digamos, virtudes del ser humano también en las tragedias. Las mejores cuando hay solidaridad, y la peor. y también la peor. Y yo creo que el caso de Acapulco no es la excepción y es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, el mensaje del presidente no ayuda a evitar el pillaje, porque él, diciendo que lo importante son las vidas humanas, parece desestimar que hay temas en el pillaje que son muy delicados. Ahí no abona en lo absoluto el mensaje del presidente. Sí, por supuesto hemos visto saqueos en todo el mundo. Duran horas. Francia. No una semana. Sí, porque ponen orden. No una semana. ¿Por qué está la policía presente? A Estados Unidos también le falla la prevención cuando ahí está Katrina, 2,000 muertos, categoría 5. Por supuesto tuvo su impacto el huracán, pero sobre todo puso en evidencia una infraestructura obsoleta, que eran las presas que contenían el agua que inundó Nueva Orleans. Son muchísimos factores. Prevenir está difícil, pero en este caso no hubo, y Jalisco puede dar muestra de que aún para tormentas tropicales hay protocolos de prevención. Porque Lidia aunque todavía, no sea 5. Lidia todavía tiene a Jalisco trabajando en la costa, así que no con una dimensión así, pero no hemos terminado. Y se va a tardar en resarcir el daño. Y toma mucho. Paulina en Oaxaca tomó años. La pausa. Gilberto. La pausa, regresamos. Sí, justo esta semana. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a este segundo tema porque, ya hay candidato por el partido Movimiento Ciudadano para contender hacia la gubernatura del estado de Jalisco. Leemos, candidato de unidad o, por ahí dicen, no, único, Augusto. Pues yo me perdí un poco. A las 5 se cerraba el registro. Él se había registrado hacia mediodía y si nadie más se registró, pues es el candidato único. Candidato único, habría que ver si de unidad eso ya se verá con el pasar de los días y el restañar las heridas entre quienes aspiraban también a ser candidatos a gobernador, pero de entrada, como ya está cerrado el registro, sí. Bueno, Alberto Esquer en único. su cuenta de Twitter le deseó suerte a Pablo Lemos, también María Elena Limón, y han comenzado a cerrar filas, digo, por si era de tu interés. Algunos no han dicho nada. No era de mi interés. Yo me refería si se habían registrado. Por si no ibas a dormir. Se quedó Augusto pensativo con lo de unidad o único. Sí, yo digo, Entonces, es único. Si Movimiento Ciudadano quiere ser altamente competitivo, tendrá que mostrar unidad. Mostrarla, no necesariamente implica un acriticismo de parte de todos los miembros, pero si no tienen esa unidad, se les puede complicar la elección. No la tiene ganada, creo que lo saben, y por eso se dirimió fácil que fuera, no fácil, pero se determinó que fuera Pablo Lemos el candidato a la gubernatura por una rentabilidad electoral evidente. Bien, Esperanza. Y que lo hubiesen acompañado los liderazgos ausentes, algo que, cito, es muy elocuente, que denota que no hay tal respaldo o tal cohesión, y es evidente porque no era el indicado para los denominados alfaristas. Sin embargo, era una oportunidad para MC para trabajar y mandar un mensaje. No estuvieron un Clemente que dice que el bienestar colectivo ante todo por un interés personal. Emitió un mensaje la semana pasada. Sí, lo emitió y circuló en redes.
pero pues no le costaba mucho desplazarse. Él trabaja en la Ciudad de México. ¿Por qué no ir a la sede del partido a estar presente en el registro del candidato al que él respaldó con un mensaje? Porque hay temas muy importantes en el Senado. Sí, no sé, temas prioritarios. Esos serían indicadores más de signo priista. Tampoco estuvo Dante Delgado. Pero son señales en el políticas, registro. ¿eh? No, yo sí Puede creo ser, que yo no la comunica pondría mucho como la ausencia, una tan determinante porque están haciendo las cosas de otra manera. Yo no digo que haya unidad, no lo digo, pero creo que haber mandado una cargada de ese calibre no era necesario. Bueno, pues sin duda Creo. sí las hacen de otra manera, porque hace un año, pues hasta insultos les profirió Pablo Lemus a los que ahora lo respaldan. Entonces ya mostraron pues mucha capacidad política. De repente, pues hay ahí algunos asegúnes. Habrá que ver. Pablo Lemus punteaba en todas las encuestas, eso es indudable. De los posibles para MC, era el que estaba mejor posicionado en reconocimiento y ante la población. Por lo tanto, el más rentable en términos políticos. Sin embargo, eso no lo hace, ni él mismo lo dice. Yo ni de MC soy y a mí me invitaron. Y no es del grupo compacto de los Alfaro Boys. Bueno, entonces, de unidad... Tranquilízanos, Trini. La pregunta es pertinente, ¿unidad o único? Y bueno, creo que ese tema lo hemos señalado. Yo creo que tiene varias lecturas este tema. A ver, se impuso el criterio de la rentabilidad indiscutiblemente. Ahí coincido plenamente. Así lo venían manejando las encuestas. Pero también lo hablamos hace un momento, Gabriel y un servidor. Las encuestas han fallado en todo el mundo. También hay que decirlo. Son un indicador más del cual tampoco nos podemos fiar a carta cabal. La campaña no ha empezado. Es un hecho, si no sé otra cosa, que Lemus será el candidato de MC. No sabemos si único o de unidad, eso lo vamos a ver muy pronto. Pero lo que es cierto es que el escenario no es nada sencillo en Jalisco, ¿eh? También es una realidad. Eso impone también a Lemus. También hay que decir que aquella frase de que las cosas de Jalisco se deciden en Jalisco, pues hoy queda muy en entredicho. A mí me parece que en todo caso, sin demérito de la rentabilidad, popularidad y competitividad de Lemus, a final de la historia tal parece que pesó más Dante. Muy atrás quedó el discurso de Alfaro, en donde Alfaro señalaba que era inaceptable que MC se quedara aislado en el proyecto político. Esa es una realidad. Incluso llegó a esbozar, y fue Clemente el que anticipó, por cierto, el vincularse al Frente Amplio por México, a Xóchitl Gálvez. Eso ya quedó en su día, fue aplaudidísimo ese tema, bajo la lógica de que no era admisible hacerle el juego al presidente de la República a través de MC. Yo me pregunto también cómo va a manejar Lemus, que es un candidato muy competitivo y que yo creo que tendrá la capacidad, yo así lo veo, de cicatrizar heridas, de hacer equipo. A ver, en política no hay nada para siempre, ¿eh? La gente también no come lumbre y me parece que habrá también la propia cargada en favor de Lemus, gente que se va a querer acomodar y gente que políticamente dirá, pues mira, como los hermanos que un día se distanciaron, nos volveremos a hermanar. Pero yo me pregunto, ¿qué va a hacer respecto? Que ya dijo públicamente Lemus que él respalda a Samuel. Eso iba, ¿no? Un MC muy coordinado ya ante la jefatura de Dante Delgado, ¿no? Pero no solamente lo que dices, no solamente coordinado, sino, a ver, hay que entender que aunque efectivamente cada contexto político es cada contexto político, en el imaginario de muchas personas, tenga base real o no tan real, MC le está haciendo el juego al presidente de la República en el intento de división del voto opositor. Y no obstante, hay un contexto particular en Jalisco y distinto a nivel nacional. La pregunta es, hay mucha gente que aquí se está activando también, me refiero al voto antimorena. ¿Cómo verá ese voto? O sea, ¿cómo va a ser el discurso de Lemus cuando salga el tema de MC haciéndole el juego? ¿Sí me explico? Haciéndole el juego al presidente de la República. Ayer Alfaro con el presidente de la República, ya en fotos muy cordiales. O sea, hay que entender también que este tema puede significar una cierta concertación local en favor de un acuerdo político que trasciende a Jalisco. Gabriel. Yo creo que eso del candidato de unidad es un eufemismo inventado por el PRI para darle una denominación bonita a una decisión autoritaria, que era que el gobernador decidía a su sucesor, o al menos al que iba a ser candidato. Y a eso le llamaron en el PRI, es de esas genialidades que tenían, de llamarle candidato de unidad. Pero eso nunca pudo haber sido de unidad, porque eso es tan absurdo como pensar que nadie más quería ser gobernador.
No, pues en eso no puede haber unidad, son intereses, y hay legítimas aspiraciones. O la historia de Colosio, ¿no? Yo creo que no podríamos dejar de pensar que había un interés de Clemente, que había un interés de Zamora, de Esquer, de Verónica Delgadillo y de otras mujeres que podrían, ¿por qué no aspirar a la gubernatura? No, yo creo que lo que hay es un candidato único. Nadie más se registró porque hay una operación que no precisamente es democrática, para sacar un candidato a chaleco, ¿no? Y ese fue efectivamente el más rentable. Ahora, ¿eso es en contra del gobernador? No, yo creo que el gobernador es tan pragmático que terminó resolviendo lo que más le conviene en términos de los votos de su partido y de lo que sigue después de cuando deje la gubernatura. En política hay que creer en los intereses y no en las intenciones. Yo creo que las intenciones de Alfaro, efectivamente, su estado de ánimo a lo mejor no estaba ahí, pero sus intereses sí. ¿Cómo viste su mensaje también por escrito en redes? Claro, bien, y todos los demás, hombre. Que no hubieran ido al evento no quiere decir que no van a estar ahí. Claro. Yo creo que tienen más capacidad, porque están más cohesionados, que incluso Morena, de generar una unidad, que esa no se genera en el momento de la elección. En el momento de la elección hay lastimados, hay heridos, hay heridas que hay que sanar. Y ese proceso yo creo que está en curso, que es lo que decía en su tuit Salvador Caro, ¿no? Muerto el rey, vive el rey, y preguntaba salve cosas. La reina. Exacto. Pero que ahora depende de Pablo Lemus la capacidad para concertar, porque la política es de intereses y va a tener que conciliar los intereses de todos los que estaban cerca aspirando a la gubernatura. Bueno, eso va a depender. Porque vienen los municipios, ¿no? Va a depender exclusivamente de él. Pero la estructura del partido, la sigue manejando el gobernador, y en eso no tiene vela en el entierro Dante. Que Dante tuviera simpatías desde siempre con Lemus es una cosa, pero yo creo que estamos muy lejos de pensar, o no encontraría yo ningún indicador para pensar que el gobernador de Jalisco ha perdido el control de su partido o de la candidatura. Yo creo que resolvió pragmáticamente, como lo viene haciendo siempre. Desde que estaba en Tlajomulco ha sido un político muy pragmático, que le han salido la mayoría de sus apuestas. Y yo creo que hoy vuelve a ser una apuesta no desde el corazón, sino desde los números, que es como él se maneja. Y esa decisión, pues, es una decisión racional que va acorde de un político pragmático que siempre ha resuelto con base en indicadores. Tan es así que dijo que el miércoles comenzarán a resolver las candidaturas para municipios, Esperanza. Un pragmático, y lo dice él, de cuerpo entero es Dante. Y tan pragmático es que sus números le hacen tener la certeza de que yendo solo con todo y que lleve agua al molino de Morena, gana más. Y él va por sus intereses. Va por el Congreso Federal. Entonces, sabe que le conviene estar solo. Y respecto a qué sigue para Lemus, pues entonces la pregunta es, aquí miremos Nuevo León y miremos Samuel. Un Samuel que hasta el presidente le echó porras y un Samuel que Lemus lo ha expresado, bueno, ha dicho es el mejor, en otras palabras. Sin embargo, no se nos olvide, hace unas semanas, recién que termina el proceso interno de Morena, cuando la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación es Claudia Sheinbaum, y la reacción de Marcelo Ebrard, que fue Pablo de los primeros que dice, pues estaría bien que venga a buscar la silla presidencial por MC. Marcelo Ebrard, sí, perdón, el ex canciller. Y un Marcelo Ebrard que ahora, dentro de sus condiciones para dar el salto, está, pues, retiren la aspiración de Samuel, porque yo quiero llegar con todo el respaldo y ciertas condiciones en cuanto a la repartición de puestos y posiciones, que al final de cuentas el Senado, que al final de cuentas eso es la política. Son negociaciones. Ahora, a mí me gustaría agregar una frase a lo que expresaba Gabriel cuando dice de los muertos y los heridos. Hay heridos que, aunque estén heridos de muerte, dicen, pues no me voy a entregar. Y hay otros muy disciplinados. Y yo creo que en esta coyuntura, al margen de los que asistieron o no al registro con Pablo Lemus, hay algunos que dicen, lo mínimo, brazos caídos. No voy con él, punto. Y ese es el problema. Pero mira, este es un tema de operación política. Y en la política hay pastel por repartir, que también lo que está diciendo. Vamos a ver en los siguientes días cómo queda el tablero completo. ¿Cómo se concilian? ¿Cómo se concilian? Porque al final de la historia, unos van a ir al Senado, qué va a pasar en Guadalajara, qué va a pasar finalmente en Zapopan.
Hoy los indicadores parecerían que Lemus se queda con todas las canicas, al menos son las versiones, pero eso estará por verse como parte de la negociación política. Yo sí quiero enfatizar lo que ya se ha dicho. De Lemus dependerá la habilidad y la humildad, subrayaría también ese tema, para lograr cicatrizar heridas, y yo creo que tiene la capacidad de hacer equipo. Y además se tiene que volcar a la sociedad, porque, a ver, una cosa es la estructura no despreciable de MC y la fuerza del gobernador, pero también es cierto que me parece que Lemus ha trabajado razonablemente bien el espacio social, empresarial, organizaciones, ámbito académico, y eso también tiene un peso político muy relevante. No digo que no tenga peso la estructura de cualquier partido político es importante, y coincido plenamente con Gabriel. Frente a Morena. Sobre todo frente a Morena. Pero efectivamente el alfarismo sigue teniendo peso, quizá en una remodelación, para decirlo en bonito, pero hoy efectivamente también el líder es el líder. Y efectivamente esto va a ser una locomotora, o podría serlo, pero sí, no hay que desestimar que Morena también se está organizando. ¿Qué va a pasar con Hagamos, con Kumamoto? ¿Puede haber una alianza o no? Finalmente, el frente, ¿a quién va a postular? A final de la historia, no se nos olvide que también en la elección del 21, que todo el mundo daba como el poderío total de MC, la elección a nivel de diputaciones federales se fue a tercios. Es decir, hubo 6 distritos federales que ganó Morena, me parece que fueron 8 de MC, y el resto los ganó la entonces coalición Va por México. Así que efectivamente pensar que aquí la maquinaria naranja es la panacea a nivel de todo el estado, me parece que es verlo con demasiado optimismo de cara a los naranjas, ¿no? Y el que sea un candidato único implica una transferencia más contundente de poder. La estructura que menciona Gabriel no fue capaz de llevar a Clemente a niveles más altos de aceptación en las encuestas. Y la estructura se movió. Y ahí quedó evidenciado el peso real de esa estructura. Muy tarde también, y en política, para seguir con Guillermo, me lo dijo un político en funciones, lo que parece es. Y parece que la designación no pasó enteramente, sí por el pragmatismo del gobernador, pero no por sus intereses. Eso es lo que hasta donde se ve parece, y ya veremos en los siguientes días de qué grado fue esa transmisión de poder. Y las estructuras en México, y creo que en todo el mundo, siempre se han distinguido por acercarse a quien detenta el poder más intenso. Lo que sí es que hay un no paso... hay una lealtad infinita. Hay un paso constante de MC colocándose y aprovechando la debacle del PRI, del PAN, del PRD para poderse colocar hasta como una segunda fuerza política en México, y eso lo podríamos estar viendo próximamente, porque podríamos pensar que el Partido Acción Nacional es quien ha tenido después de Morena mayor presencia en los estados, ¿no? Pero podríamos estar viendo ya el avance de MC. Yo creo que sí, va a depender mucho de qué resuelvan finalmente, porque todavía ahí no es candidato único en el tema de Samuel en la presidencial. Cualquier movimiento ahí mueve todo el tablero otra vez para ellos. Yo creo que en el caso de Jalisco, pues Pablo era el alcalde de Guadalajara. Los últimos gobernadores han salido de ahí. Él era el que tenía el compromiso de sacar adelante esa candidatura, y a menos que cometiera un error garrafal, que lo colocara, digamos, como un mal candidato frente a los ojos de los electores, pues eso tenía que ser así. Le hicieron la lucha, pero yo creo que es muy difícil ir en contra de la exposición que tiene un alcalde de la capital de Jalisco, y lo hemos visto en los últimos 3 gobiernos. Así es. La pausa. Aquí se va a quedar el voto diferenciado. Simplemente digo, porque en el voto antimorena una cosa es votar en Jalisco y otra cosa es la votación federal. O sea, va a ser una ecuación difícil Jalisco, complicada para el electorado. La pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso discutiendo precisamente lo sucedido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene un consejo consultivo, un grupo de expertas y expertos que, más allá de lo que se realiza al interior de la comisión, se encargan justo de asesorar a quien está a la cabeza de la comisión. Ellos renunciaron hace unos días. Dice que después de un análisis, un ejercicio de diálogo, hemos decidido, así lo dicen unánimemente, renunciar al actual y honroso cargo que nos ha conferido el Senado. Y no han sido nombrados nuevamente
como quizás pensando en que no hace falta ese consejo o la asesoría ante o las responsabilidades que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo pregunto, Esperanza, si hay una crisis ante esto que este Consejo Consultivo está revelando. Una crisis y una grave crisis. En esa misiva que extienden sobre los motivos por los cuales deciden dejar el cargo, un cargo por el que no perciben un peso, hay que decirlo, un cargo honorífico, un cargo en el que dicen es una muy alta responsabilidad y de parte de ellos el compromiso, pero es creíble que no tengan ni siquiera la injerencia como para lograr que se modifique el orden del día en una sesión de trabajo. A mí eso me parece pues que son adorno. ¿Para qué van? Son ignorados, ni siquiera tomados en cuenta cuando han solicitado algo. Y es una parte, quizá la menor, de lo que indican respecto a los motivos por los que deciden salir, pero muy reveladora. Muy reveladora. No están siendo escuchados y es su función. No están siendo tomados en cuenta por una presidenta que sabemos podrá llegar con un nombre, pero eso no te hace la mejor ombudsman. El que tú o tu familia hayan conocido de una violación de derechos humanos no te hace una defensora natural de los derechos humanos. La comisión ha dejado mucho que desear y en particular lo que esgrimen los ahora exconsejeros respecto a su salida, pues es de dar pena. Es de dar pena, detalles mínimos, pero que para el pueblo son importantes cuando dicen, es que este funcionario es caro. Resulta que va y viene. Ellos ni para trasladarse a una sesión donde tuvieran que transportarse, reciben un apoyo y no lo solicitan y dicen, estamos para ir, pero ¿para qué vamos? ¿Para qué vamos? Hay un señalamiento que se me hace que es muy delicado, es cuando el ejercicio de la comisión la cambió justo su presidencia a actos políticos a favor, de manera muy visible, a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que esos fueron los señalamientos más importantes que están realizando. Sin duda alguna, a ver, y es evidente. Yo creo que fue Esperanza bastante amable con doña Rosario Piedra Ibarra en sus aseveraciones, pero a ver, no solamente es que no te lleve a una posición, a la competencia en esa posición, el venir de una historia familiar determinada, lo que su madre significó indiscutiblemente, pero desde el nombramiento, evidentemente ha estado alineada a la agenda de la 4T, hay que decirlo con todas sus letras. Ha sido una mujer que me parece que no solamente es incompetente en el ejercicio de sus funciones, no tiene la capacidad, no tiene las cualificaciones, sino además es parte de un proyecto político. Y esto me parece que es un ejemplo del desmantelamiento institucional de la 4T. En la Comisión de Derechos Humanos vemos solo un ejemplo, porque la intentona del presidente ha sido con todas las instituciones, otras han opuesto más resistencia. Aquí me parece que es el claro ejemplo de una institución de la cual se apoderaron completamente. Entonces no solamente ha sido ineficaz, no tiene razón de ser, sino me parece que lo que está escrito en esta carta y en el sentir de los consejeros, pues es que no sirven, coincido plenamente, absolutamente para nada. Ellos dicen, somos absolutamente desdeñados, nuestra opinión no vale, y además dan a entender efectivamente que se trata hoy día de un proyecto político. Con lo cual me parece que efectivamente ante una grave crisis de los derechos humanos tenemos una institución que no sirve absolutamente para nada en virtud de que se desvirtuó completamente de origen con la designación de Rosario Piedra Ibarra. Y termino con una reflexión, Trine. Me parece, estuve leyendo al respecto, creo que como toda crisis es un área de oportunidad. Yo diría que también tendríamos que repensar, más allá de la auténtica crisis e inutilidad que hoy representa la comisión, si efectivamente hoy como está constituida y pensada es lo que requiere el país, porque de pronto efectivamente hoy hay, fíjate, con ella por supuesto desaparecieron las observaciones, los señalamientos, que luego además quedaban simplemente en llamados y que no sucedía absolutamente nada. Hoy es mucho peor, pero también es cierto ¿esa comisión sería algo suficiente? ¿Qué mejores alternativas podría haber a efecto de salvaguardar justamente lo que podrían ser abusos de la autoridad contra los ciudadanos mexicanos? De hecho, yo pensaba, ¿no? Con todo este suceso en Guerrero, a dónde pudiera la gente ir y
quejarse en caso de que si hubiera, ¿no?, estos actos de abuso de autoridad de los que tanto se hablan en redes sociales, ciertos o no, en caso de ser ciertos, ¿a dónde ir? Si después de poner a lo mejor una queja, ¿cuál fiscalía es la que apoyaría cualquier tipo de irregularidad? O sea, ante una situación como esta, no hay una Comisión de Derechos Humanos que respalde a la gente en este momento. Sí, ¿no? A mí me gustó algo que dijo Esperanza en el propedéutico de esta sección. Es una crisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones en general de los derechos humanos, pero hay una crisis de derechos humanos, de violaciones consuetudinarias de los derechos humanos, perpetradas por autoridades locales y por autoridades federales. Y ante esa crisis, lo que optó el gobierno de la República es cooptar aún más, porque tampoco teníamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos para presumir. La cooptó aún más y puso a alguien notoriamente incompetente para el cargo. Ya lo decía Guillermo. Y ahora, en el Código Penal está tipificada como corrupción el que tú te postules para un cargo para el que no eres competente. Estás siendo de entrada corrupto. El papel de la señora era decir, yo no tengo el nivel para detentar ese cargo. Y las comisiones de derechos humanos, todas, las estatales y la nacional, no tienen dientes, como se dice en el argot, es decir, no pueden más que tener determinaciones que se llaman recomendaciones, que las autoridades deben atender. Y cuando más pueden hacerse a favor de esas recomendaciones es con el apoyo de los congresos, que llamen a un extrañamiento contundente a la autoridad que no fue capaz de cumplir una recomendación de derechos humanos. Por supuesto, ningún congreso se va a ir, ni en el local, ni el federal, ni el Congreso de la Unión, a favor de una recomendación de derechos humanos. Entonces, ¿de qué dependen en buena medida las comisiones? Del prestigio de quienes las tutela y del prestigio que abonan los consejeros, las consejeras, para eso están, que con su apoyo, por el prestigio que tienen, porque además son honorarios, le den soporte contundente a lo que recomiendan las comisiones de derechos humanos. Cuando el Consejo renuncia, y por las razones que renuncia, le está quitando el último resquicio de prestigio que tenía la comisión. No es ahora sino un ente burocrático que emite recomendaciones que le convienen al Poder Ejecutivo de la República. ¿A quién de qué violaciones de derechos humanos tendría que estar conociendo ahorita esa comisión, por ejemplo en Acapulco, a las de las Fuerzas Armadas? Porque la Comisión Estatal, ninguna Comisión Estatal tiene competencia para recomendar a las Fuerzas Armadas, tiene que ser la nacional. Y la gente tendría que poner ya, ¿no?, a sus visitadores desplegados, no solo para sancionar, sino para prevenir que no se violen derechos humanos. Y que se violen derechos humanos no es una subjetividad, significa que una autoridad pasó por encima de una ciudadana, de un ciudadano, no de una comunidad, que no hizo lo que tenía que hacer. Y por supuesto es muy importante que se cuiden los derechos humanos. Tenemos que rescatar a nuestras comisiones y en última instancia nos queda, pero está un tanto remoto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía tiene una voz potente que estimule el hacer, por lo pronto, del gobierno de la República. Es una crisis de derechos humanos, es una crisis de legitimidad de quienes enarbolan institucionalmente la defensa de los derechos humanos. Y que esta Comisión Interamericana que mencionas vino a hacer un análisis sobre el problema de la desaparición de personas, sí, para hacer recomendaciones, ¿no?, que propiamente aquí en México no podemos atender. Gabriel. Bueno, yo creo que la crisis de la comisión va mucho más allá de la señora Piedra de Ibarra. Efectivamente no es el perfil, efectivamente no tiene una identificación clara en el proyecto político del presidente, además no lo oculta. Yo soy parte del Consejo Consultivo de otro órgano constitucionalmente autónomo que es el INAI. Reaccionamos la semana pasada y publicamos un mensaje en solidaridad con ellos. Entiendo lo que pasa ahí porque hay solo 3 consejos consultivos por rango constitucional, es decir, que la Constitución dice que deben existir. Uno de ellos es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otro es el que yo pertenezco, el del INAI, y otro es el del IFT, que son los 3 órganos constitucionalmente autónomos que la propia Constitución dice ¿nombrados por el Senado deben también? de ser nombrados por mayoría del Senado. Por eso se nombran por el Senado.
La renuncia de todos los consejeros ciudadanos de ahí, lo que está diciendo es el nivel de descomposición, de la falta de profesionalismo, de objetividad. Además, ellos, hay un párrafo donde dicen que fueron sujetos de amenazas, no solamente eso. O sea, no solamente eran ignorados, sino que eran amenazas directas que estaban recibiendo de parte de la titular de la comisión. Imagínate, la que tiene que proteger los derechos humanos, violando los derechos humanos de un consejo consultivo ciudadano que efectivamente no recibe remuneración y que está ahí por rango constitucional designado por la Cámara Alta del Poder Legislativo, y aún así se lo pasaba por el arco del triunfo. Pero este tema de la Comisión de Derechos Humanos tiene una crisis que viene ya de tiempo. Del 2000 al 2018 se han recibido 130.318 expedientes por violaciones a derechos humanos en México, y cada recomendación de las comisiones cada vez tiene menor impacto. Cuando esto se creó en la década de los 90, una recomendación de derechos humanos nacional era una portada de 8 columnas de cualquier periódico. Ahora ni a nota de interiores llega. Es decir, nos hemos acostumbrado tanto a la violación de los derechos humanos y a que el peso moral de estos organismos ciudadanos, que ya no son ciudadanos, esté tan diluido que ya ni los medios de comunicación le damos importancia a lo que ahí ocurre. Y yo creo que llegó el tiempo, lo escribí hace poco más de 2 años, de que las comisiones tengan una evolución jurídica. Es decir, mientras sigan siendo organismos que emiten recomendaciones, como las llamadas a misa, el que quiera vaya, el que no, no, en un país donde el Estado de Derecho se viene debilitando, no fortaleciendo, yo creo que la comisión, el modelo de comisión que nació en los 90s está absolutamente rebasado. Es decir, no solamente el perfil, que coincido con todo lo que dijo Augusto, estructuralmente ya no son viables las comisiones en México. Necesitamos organismos que ahora emitan recomendaciones que sean vinculantes, porque además nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos avanzaron. Eso no estaba en los 90, ahora tenemos y tenemos jurisprudencia de la Corte al respecto. De forma que estas recomendaciones, para ver si te hacen caso o no, que la prensa ya ni siquiera considera y que la sociedad civil parece también desarticulada sobre este tema, y que estos organismos están capturados por el poder político federal en este momento, yo creo que estructuralmente hablando y moralmente están derrotadas. Requieres de un presidente, una presidenta de la República que se atreva a tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos con los dientes suficientes, que se encargan precisamente de señalar las faltas o negligencias del servicio público. Pero hay que darle los dientes también jurídicos. Lo que yo quiero decir, Trini, es que ya la pura recomendación no asusta a ningún gobernante. ¿Qué presidente, qué presidenta lo va a hacer? ¿Cuántas recomendaciones adoptó el gobierno de las que hizo derechos humanos estos 6 años? Estoy hablando aquí a lo local. Y a nivel federal, igual, porque los gobiernos se acostumbraron a ignorar a las comisiones. ¿Y crees que llegue alguien y que se aviente ese paquete? Bueno, eso sería lo deseable, y es lo propio un presidente demócrata, que no es el caso. Un presidente que respeta no solamente a la Comisión de Derechos Humanos, a todas las instituciones. Porque un país cuyas instituciones no son fuertes, donde no hay división de poderes, autonomía, efectivamente cualquier mandatario, el partido que sea, va a ser arbitrario, autoritario. Las instituciones son el andamiaje, son la columna vertebral de la democracia. Esperanza para irnos. Contralorías autónomas, fiscalías autónomas, no lo van a hacer. Por lo menos no en este sexenio. No en este sexenio. Tenemos que presionar a nuestros representantes para que sea vía el Congreso que venga el cambio. Si vamos a esperar que un personaje tome la decisión, porque además no le corresponde, para eso está el legislativo. Necesitamos presionar al legislativo, es el que nos tiene que dar un nuevo modelo para la defensoría de los derechos humanos. Una iniciativa ciudadana pudiera funcionar. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones son precisamente eso, un tanto ciudadanas, pues vamos, entonces tendríamos, ¿no?, la responsabilidad, quizás las ONGs o todo este grupo de la organización de la sociedad civil, bueno, o la sociedad civil organizada, pugnar precisamente a tener respaldo de las comisiones de derechos humanos. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Esperanza Romero. Un placer coincidir, buenas noches. Gabriel Torres. Buenas noches. Augusto Chacón. Buenas noches, gracias. A usted por habernos acompañado, gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.